Bien, entonces, dentro de estas propiedades de transformaciones que vamos a estudiar, las primeras que vamos a ver se llaman núcleo, núcleo e imagen. Entonces, el núcleo de una transformación se define de esta manera. El núcleo se define. El núcleo de una transformación T es igual a el vector, que pertenece al espacio vectorial, ¿verdad? Tal que al transformar nosotros el vector V, obtenemos el vector 0. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una transformación, ¿sí? El vector 0 siempre va a estar incluido dentro de las transformaciones que nosotros tomemos. ¿Por qué? Pues porque el vector 0 es un subespacio de cualquier subespacio, ¿no? Que es el subespacio nulo. Entonces, si nosotros estamos hablando de transformaciones que van del espacio V al espacio W, ¿sí? Entonces, el vector 0 pues va a estar incluido siempre en ambos. Recuerden que el vector 0, muchachos, pues depende del espacio vectorial que estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando de R3, el vector 0 pues es 0,0,0. Si estamos hablando de las matrices de 2 por 2, pues el vector 0 sería una matriz de 2 por 2 con todo 0, ¿sí? O sea, al final es el elemento nulo, ¿no? O sea, es un elemento, dependiendo del espacio vectorial donde estemos, donde todas sus componentes van a ser 0. Entonces, la pregunta para nosotros obtener el núcleo de una transformación es, ¿qué vector tengo que tomar aquí para que al aplicarle yo la transformación, el resultado sea el vector 0? ¿Sí? Ese es el núcleo. Y la imagen de una transformación se representa como lo siguiente. La imagen de la transformación T van a ser todos los vectores que pertenezcan al espacio W, tal que la transformación de V sea igual a W, obviamente para algún V que pertenece a V. ¿Sí? Entonces, nuevamente, estamos hablando de una transformación que va del espacio V al espacio W. La imagen, muchachos, es el conjunto de todos los vectores que resultan de esta transformación, ¿sí? O sea, recuerden que las transformaciones dijimos que las podemos ver como una función, ¿no? Donde nosotros transformamos un vector V y obtenemos un vector W. Piensen en la imagen como si fuera el rango de la transformación. O sea, la imagen es, bueno, perdón, piensen en la imagen como si fuera el rango de una función. La imagen, muchachos, pues es básicamente el resultado de aplicar la transformación. Vamos a verlo con un ejemplo para que nos quede un poquito más claro, ¿sí? Ok, miren, vamos a ver la siguiente transformación. Tenemos una transformación que va de R3 a R3, ¿sí? Y está dada por lo siguiente. La transformación de un vector cualesquiera en R3 nos va a dar un vector que tiene esta forma, ¿sí? Entonces, a esta transformación se le conoce como operador de proyección. Lo que hace es tomar, déjenme ver si lo puedo graficar aquí. Lo que hace es tomar vectores que están en el espacio, ¿sí? Cualquier vector que esté en el espacio, y los transforma a vectores que están únicamente sobre el plano XY. ¿Sale? Entonces, esto es un operador de proyección, ¿no? Los vectores que están en el espacio, cómo se ven reflejados sobre el plano XY. Esa es la transformación. Todavía no lo van a llevar ustedes, bueno, de hecho lo llevan en segundo semestre, pero por ejemplo, existe una cosa que se llaman curvas de nivel. No sé si las han escuchado alguna vez o visto alguna vez. Las curvas de nivel se utilizan mucho en lo que son los mapas, sobre todo los mapas cartográficos, ¿no? O bueno, los planos cartográficos. Entonces, no sé si han visto así como que los mapas que tienen así y luego como que tienen así curvitas concéntricas, ¿no? O así, y así, así y así, ¿sí?
Entonces, esto, si ustedes ven el mapa, pues obviamente está en plano, ¿verdad? Porque es un mapa. Pero lo que representa, si lo pudiéramos ver tridimensionalmente, lo que representaría serían elevaciones o valles. Entonces, vamos a suponer que tenemos así una montaña y luego esto es un valle, así, de esta forma, ¿no? Entonces, lo que se hace es como si se viera la montaña como desde arriba, ¿no? O sea, completamente así desde arriba y se ve pues cómo sería la figura como si nosotros la aplastáramos. Esa figura que forma es precisamente esto que se conoce como un mapa de curvas de nivel. Pues algo similar sucede con esta transformación que estamos haciendo. O sea, imagínense que ustedes tienen, voy a borrar aquí mi montaña. Imagínense que ustedes tienen un vector, ¿sí? En el espacio, y este vector tiene ciertas componentes en el plano. O sea, si ustedes pusieran como que una linterna así hacia abajo, entonces la sombra que este vector hace, en el plano XY, esa es la transformación. ¿Ok? Entonces, pues ya sabemos qué es lo que va a hacer esta transformación y cómo es que funciona, ¿no? Un ejemplo de esta transformación, pues por ejemplo, tendríamos, si tenemos el vector 1, menos 2, menos 5, se transforma en el vector 1, menos 2, 0. Es decir, es un vector que tiene las mismas componentes X y Y, pero su componente Z pues es 0, ¿no? O sea, está sobre el plano XY, sobre el piso, ¿sale? Entonces, pues lo que nosotros queremos hacer o queremos determinar es el núcleo y la imagen de esta transformación. Entonces, para encontrar el núcleo, tenemos nosotros que preguntarnos qué vector, perdón, ay, Z. Tenemos que preguntarnos qué vector tengo que transformar aquí para que el resultado de la transformación sea el vector 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, yo sé que al transformar un vector, la forma en que este se va a transformar es XY, ay, es XY 0, ¿sí? Entonces, muchachos, ustedes díganme, ¿qué vector tengo que evaluar aquí para que el resultado me dé todos ceros? Pues si lo comparamos, aquí X tiene que ser 0 y Y tiene que ser 0. La Z no me interesa, Z puede valer cualquier cosa, porque independientemente del valor de Z, pues siempre voy a estar obteniendo el valor de 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo escribimos? El núcleo de la transformación van a ser todos los vectores, ¿sí? En donde X y Y valgan 0. Z puede valer cualquier cosa. No importa qué valor de Z se obtenga, de todas formas, al transformarlo vamos a obtener el valor 0. Pero para asegurarnos de que el resto de las componentes sean 0 y por la forma que tiene la transformación, pues X y Y tienen que ser 0 también. ¿Sí se entiende? Entonces, con el núcleo lo que nos estamos preguntando es qué valor necesito yo transformar, o sea, qué vector necesito yo transformar para que de acuerdo a la transformación que tengo, obtenga como resultado el vector 0. ¿Sí? En otras palabras, si esto lo podemos ver así como que un poquito, si lo queremos ver pues como un poquito más específico, podemos decir que el núcleo de la transformación es el eje de las zetas. Es decir, todos los vectores que estén sobre el eje de las zetas, no importa qué tan altos o si van hacia arriba o si van hacia abajo, pero todos los vectores que estén en el eje de las zetas se van a transformar al punto 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de obtener el núcleo.
¿Y cuál es la imagen? Bueno, la imagen de T, si nosotros estamos diciendo que al transformar cualquier vector, obtenemos vectores de esta forma, ¿sí? Ay, otra vez se me pasó. X, Y, Z, 0, ¿sí? Entonces, pues lo que estamos obteniendo en la imagen, muchachos, van a ser todos los vectores X, Y, Z, tal que su componente Z sea igual a 0. Esa es la imagen, ¿sí? Todos los vectores donde la componente Z sea igual a 0 son el resultado de esta transformación. En otras palabras, pues lo que estamos obteniendo como imagen es el plano XY. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿No? A ver, ahí les va algo del tema pasado. Ya dijimos que el núcleo de la transformación son los vectores que tengan esta forma. En otras palabras, es el eje Z. Y ya dijimos que la imagen de la transformación son todos los vectores cuyo componente Z es igual a 0, es decir, el plano XY. Muchachos, ¿cuál es la dimensión del núcleo? Si estamos diciendo que el núcleo es el eje Z, ¿qué dimensión tiene? Va de nuevo. ¿Cómo representamos uno de los ejes coordenados? Gráficamente, ¿qué hacemos? A ver, ¿alguno de ustedes? Manuel Eduardo, ¿está? ¿No? Bueno, entonces, la dimensión del núcleo, muchachos, si estamos hablando de que es el eje Z, ¿sí? La dimensión es 1. ¿Por qué? Pues porque el eje Z representa una línea, ¿sí? Y pues una línea tiene una dimensión de 1. ¿Cuál es la dimensión de la imagen? Si estamos diciendo que la imagen está representada por el plano XY, pues la dimensión de la imagen es 2. ¿Por qué? Pues porque un plano tiene una dimensión 2. ¿Bien? Entonces, estos son los primeros conceptos o las primeras propiedades acerca de una transformación, su núcleo y su imagen. Luego tenemos otros dos conceptos que se llaman nulidad y rango. Nulidad y rango. Entonces, ¿qué es la nulidad? La nulidad de una transformación, ¿sí? Es básicamente, bueno, la nulidad se representa con, así de esta manera. La nulidad de una transformación es la dimensión del núcleo de la transformación. Y el rango, que se representa con la letra ρ, es la dimensión de la imagen de la transformación. Entonces, en el problema que acabamos de hacer, muchachos, pues la nulidad, dijimos que era 1 porque el núcleo se hacía referencia al eje de las zetas y el rango va a ser 2, ¿sí? Porque la imagen hace referencia a el plano XY. ¿Sale? Vamos a ver entonces un
un ejemplo, ¿sí? Vamos a tener nosotros la siguiente transformación. Vamos a tomar polinomios de grado 3 y queremos obtener polinomios de grado 2. ¿Ok? Entonces, en la transformación, nosotros va a estar dada por esta forma. La transformación de un polinomio va a ser igual a, bueno, la transformación de un polinomio de grado 3, ¿no? Que tiene la forma a3x3 más a2x2 más a1x a la 1 más a0. ¿Ok? Entonces, ese es un polinomio de grado 3 que lo vamos a transformar en un polinomio de grado 2 que tenga la forma a2x2 más a1 por x más a0. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que hacemos al hacer esta transformación? Pues convertimos el valor de A3 en un 0. Entonces, como A3 vale 0, el polinomio que nos queda es un polinomio de grado 2, ¿sí? Que tiene esta forma de aquí. Por ejemplo, muchachos, si nosotros transformamos el polinomio menos 5x cúbica menos 2x cuadrada más 3x menos 4, ¿sí? Si yo transformo este polinomio siguiendo la regla que me están aquí planteando, lo que voy a obtener es el polinomio menos 2x cuadrada más 3x menos 4, o sea, un polinomio de grado 2, ¿sí? Bien, entonces, pues de esto queremos nosotros, bueno, de esto nosotros queremos encontrar el valor de ay, se me fue, perdón. Queremos encontrar el núcleo y queremos encontrar la imagen, primero que nada, ¿sí? Entonces, para encontrar el núcleo, pues nos tenemos que preguntar qué polinomio tengo yo que transformar de manera que el resultado sea 0, ¿sí? Ahora, lo que estoy haciendo aquí, o sea, en mi resultado, que es a2x cuadrada más a1x más a0, esto tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera esto va a ser 0? ¿Sí? ¿De qué forma al transformar esto voy a obtener este valor? Pues esto siempre, o sea, esto simplemente se va a cumplir cuando A2, A1 y A0 son 0. ¿Sí? Entonces, la única manera en que este polinomio de grado 2 me dé 0 es si todos sus términos son 0. ¿Sí? O sea, A0, perdón, sí, A0, A1 y A2. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, quiere decir que para yo transformar un polinomio y que me dé 0, tengo que transformar el siguiente polinomio. A3x3 más 0x cuadrada más 0x más 0. ¿Sí? Porque recuerden la transformación que se hacía. La transformación que se hacía era que se eliminaba el coeficiente de x3 y entonces me quedaba nada más 0x cuadrada más 0x más 0, que pues esto es precisamente el valor de 0 que estamos buscando. Entonces, ¿cuál va a ser el núcleo? El núcleo de la transformación van a ser todos los polinomios de grado 3, ¿sí? Tal que sean nada más A3x cúbica. O sea, donde A2, A1 y A0 sean 0. ¿Sí? Ese es el núcleo de nuestra transformación. ¿Y cuál es la imagen? Es decir, nosotros al transformar, o sea, nosotros al aplicar nuestra transformación, ¿qué estamos obteniendo? Pues estamos obteniendo cualquier polinomio de grado 2. Si A2, A1 y A0 pueden tomar cualquier valor, al hacer la transformación estamos obteniendo polinomios de grado 2. Específicamente, o más bien, todos los polinomios de grado 2, porque A2, A1 y A0 no tienen ninguna restricción, ¿sí? Entonces, la imagen, pues es precisamente el conjunto de todos los polinomios de grado 2. Vamos a ver ahora.
¿cuál es la nulidad? Es decir, ¿cuál es la dimensión del núcleo de esta transformación? Fíjense que en este caso el núcleo tiene solamente una componente, ¿sí? O sea, el polinomio tiene solamente un término. Por lo tanto, la dimensión del núcleo o la nulidad, pues es 1. Y el rango, pues hace referencia a la dimensión de este conjunto. Y nosotros sabemos que la dimensión de un conjunto de un polinomio, perdón, nosotros sabemos que la dimensión de un espacio vectorial que se refiere a polinomios siempre va a ser n más 1, donde n es el grado de los polinomios, ¿sí? Entonces, el rango, que viene siendo la dimensión de la imagen, pues es 3. Y eso lo podemos verificar también acá arriba, ¿no? O sea, al nosotros hacer la transformación, vamos a obtener polinomios que tienen 1, 2, 3 términos. Por lo tanto, su dimensión va a ser 3. ¿Bien? Y entonces así vamos a obtener lo que es el núcleo, la imagen, la nulidad y el rango de una transformación. ¿Sí? Es importante que comprendamos aquí dos cosas. Primero, el núcleo y la imagen, cuando los obtenemos, obtenemos un conjunto, ¿sí? Un conjunto de elementos. Ya sea un solo elemento para el núcleo o puede haber varios elementos, pero al final es un conjunto de elementos. Y la nulidad y el rango es un número, ¿sí? O sea, me dice cuál es la dimensión del conjunto que estamos obteniendo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Muy bien. Bueno, pues entonces, muchachos, déjenme detener aquí la grabación.